Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Gennady Trofimov en la canción Shine on My Star. Esto es un pedido que me lo ha hecho una colaboradora del canal llamada Sasha, a quien le mandamos un afectuoso saludo por colaborar para el crecimiento del canal. Muchas gracias, Sasha. Realmente. Bueno, voy a ponerme un poquito contexto con él. A ver, Gennady nació el 9 de abril de 1948 en Volkhov, Rusia. Es cantante lírico, barítono. Sus géneros son ópera rock, musical, música de cine, además de ser compositor, cantante, actor, profesor de canto, director de coro, etc. El rango que usa de su voz es único porque va desde bajo profundo hasta los tonos más altos del tenor. Esto es lo que hablamos siempre de que los rangos se extienden, ¿no? Y abarca hasta 5 octavas. Canta desde rock heavy hasta música clásica. Así que bueno, yo tengo mucha curiosidad en ver cómo va a sonar esta canción porque yo la conozco por Anna Herman, que me encantó, vi la película y de hecho estoy tratando de aprenderme la canción, a ver si me sale una canción en ruso, pero por favor no se ríen, se la llevo a cantar y animarme, porque puedo llegar a decir cualquier cosa, ya me conocen que digo cada barbaridad que después, pero bueno, voy a tratar de aprenderla. Y bueno, vamos a ver, obviamente esta versión debe ser 5 octavas, Dios santo, no sé, me traje a mi amigo el piano que lo vamos a aprender después de mucho tiempo que no lo uso. A ver si podemos sacar alguna notita suelta para ver por dónde anda del piano, ¿no? Don Gennady en esta canción. Vamos a escucharlo. A ver, ¿qué nos transmite? A ver. Campanas. ¡Ay, qué misterio! ¿Ah? Do de la primera octava, señores. Sol. Está en la primera octava. Otra vez terminó con el... Vamos, está ahí. Ay, Dios mío, está todo en la primera octava. Parece una canción de Ultratumba, nada que ver con lo que era Hannah. No hay que comparar, obvio. Estamos en la primera octava. Normalmente por lo que dijo él, que abarcaba 5 octavas, iría desde el Do 1 hasta el Do 5. ¿No es cierto? Eso sería lo que abarca las 5 octavas. Vamos a ver a cuánto llega este hombre. Por ahora está paseando por la primera octava. Dios santo, que parecen canciones de Ultratumba. Uy, subió ahí. Subió. Горишь в отрадных мне лучах, но ты одна, моя прекрасная,
¡Ay, Dios! Se fue la tercera, ¿eh? ¿A dónde fue? ¡Ah, la boqué! Si bemol. De la tercera estamos, ¿eh? La quinta ya esto. ¿Qué puede ser? Ya está en la segunda, por acá. Está para abajo de nuevo. Ay, Dios, diabólico solo esto. Otra vez al do 1. Ay, Dios. Me dejó que me muero muerta, como dicen. Dios santo, yo trataba de seguir concentrada, tipo ciego, no sé, tipo, ay, Dios mío, este hombre. Otra vez no interrumpí las canciones, otra vez me vas a sancionar YouTube. Bueno, imposible, porque no me da la cabeza para tanto. Tratando de ir saltando de teclita en teclita para ver en dónde andaba, pero iba de una octava a otra. Este hombre se me fue hasta... llegó hasta un si bemol hizo, un si bemol, que yo creí que llegaba hasta el do. Normalmente se llega hasta de un do de la primera octava hasta un do de la quinta. Llegó hasta un si bemol, que el si bemol y lo sostenido dan igual. Pero hasta el si bemol llegó este hombre, al menos a mi criterio, que poco sé del piano, sé muy poquito solo para vocalizar, no soy muy amiga del piano, pero... tampoco es que me interese tanto las notas, pero en este caso era preciso, porque realmente era una canción que era para saber dónde andaban las notas, porque era muy llamativa para ver las notas exactas, ¿no? Para ver qué estaba haciendo, dónde estaba parado. Ya el análisis de la canción lo hicimos con Ala Herman, ya les digo, vayan a ver esa reacción. Perdón, debo ser horrible. Así soy, así que lo vean, no importa. Leí la biografía y me quedo con eso. Me concentró mucho, me hizo estar muy concentrada este hombre. Es una voz muy profunda, obviamente es un barítono, entonces tenía la voz totalmente colocada como un barítono. Y a las partes muy graves sonaba a que estaba cantando Drácula, ¿no? Que estaba cantando algo de inframundo. En los agudos no, ya era más colocado tipo bel canto más. Obviamente siempre estuvo colocado como bel canto. Lo que pasa que en este rango vocal, en esta parte de la tesitura del piano, ¿no? En esta parte, todo suena oscuro y medio como de terror, porque obviamente es casi una voz hablada, es muy difícil, hay gente que no llega, es muy difícil llegar a esas notas tan bajas, es muy meritorio lo de este señor, y seguramente si canta algo rocker debe ser terrible, terrible, increíble, me va a encantar escucharlo en algo rocker. Esta canción le dio un lado oscuro, un lado
un lado sombrío, otro costado a la letra, un lado de dramatismo sombrío, diferente, totalmente al que veníamos escuchando. Debe estar en escala menor también, que la otra canción de Anna Herman estaba en escala mayor y totalmente, ella la cantaba hasta sonriendo, entonces es como que bueno, y es soprano, entonces, ¿por qué estoy comparando? Marita no se compara. Siempre digo que no se compara, estoy comparando. Pero bueno, esas son las diferencias que uno encuentra. No significa que sea uno más lindo que el otro. Son totalmente distintos. Son dos obras de arte. Una maravilla. Muchas gracias, Sasha, por la sugerencia, porque estas obras de arte, estas piezas, no son cosas que se escuchen todos los días, ni que se analicen realmente, porque son piezas únicas, que quizá por estos lugares pasan un poco desapercibidas. Realmente yo no lo conocía. Y me encantó conocerlo. Así que te agradezco muchísimo la sugerencia, la colaboración y te damos las gracias. Y bueno, espero que les haya gustado la reacción. Si les gustó, tuki en suscripción, al lado tienen la campanita, es lo único que pido, es gratuito. Les mando un beso enorme, espero que estén bien, sean felices y que se les cumplan todos sus sueños más bonitos. Hasta la próxima.